bomba para revisar esta polémica que se ha instalado luego de que las ISAPRES finalmente dieran a conocer a través de una carta cuál va a ser el monto que van a devolver a sus afiliados, a los que les debían por el tema de la tabla de factores, y cuánto va a ser por mes dependiendo de esa deuda, lo que ha generado críticas por parte de la oposición, críticas por parte del Congreso, también críticas por parte del gobierno, y parece que nadie hubiera redactado la ley ni votado la ley. Bienvenida. Hola Mati, así es, en búsqueda de responsabilidades está en estos momentos el Ejecutivo, el Congreso, incluso los mismos afiliados que, bueno, suman más de 700.000 quienes serían beneficiados por este pago que va a realizar las diferentes ISAPRES, recordemos por esta ley corta de ISAPRES que así lo solicitó. Es un pago aproximadamente que se estima, bueno, en estos momentos no supera los 1.000 pesos en las diferentes cuotas que ya se comienzan a entregar durante el mes de diciembre. Recordemos que la ley corta de ISAPRES que se tramitó por un año, así que podríamos llamarla quizás ley larga de ISAPRES. No, bueno, fue bastante larga la tramitación. Se aprueba entonces y se despacha en mayo de este año, y entonces, como ya decía, le solicita a las ISAPRES hacer un reembolso por los cobros excesivos que habían realizado a los afiliados durante los últimos años. Este reembolso podía ser en 13 años o hasta 13 años, mejor dicho, en el caso de algunas ISAPRES, y en el caso de los afiliados que fueran menores de 65 años, priorizando obviamente con menores años de entregar estas cuotas para los que fueran mayores de 65 años, por ser casos en general que se les debía más cantidad de dinero y al mismo tiempo por la edad de estos afiliados. En ese sentido es que ya se empieza a hacer entrega, y también, como tú decías, Mati, el 30 de noviembre se cumplió el plazo para que las aseguradoras privadas de salud le comunicaran a los afiliados, bueno, cuánto iba a ser el monto que estos mismos afiliados iban a recibir justamente por este, podríamos decir, reembolso, pero más bien dicho es un reparo, un pago por los cobros excesivos que se habrían realizado en los últimos años, y en ese sentido, bueno, causó bastante rechazo por parte de la ciudadanía. En primer lugar, en las redes sociales, podríamos decir que partió el 1 de diciembre y las redes sociales, de decirlo de alguna manera, ardían porque los afiliados estaban, bueno, bastante enojados por recibir cuotas que correspondían en algunos casos a menos de 1.000 pesos. Esto porque la ley corta de ISAPRES había permitido un máximo de 156 cuotas. Entonces la ISAPRE, bueno, si le debía un monto total, por ejemplo, a una persona menor de 65 años, ese monto se podía dividir en 156 partes a lo largo de 13 años. Por lo tanto, obviamente, generó bastante descontento que a los afiliados les haya llegado incluso menos de 1.000 pesos. Esto se discutió durante esta jornada, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pero particularmente en la Comisión de Salud del Senado, porque se reunieron en una sesión a las 9:30 de la mañana, en donde habían invitado al superintendente de Salud y también a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, para solicitar explicaciones. ¿Explicaciones por qué? Porque la ley corta de ISAPRES se estableció dentro de uno de los requisitos que había en este proyecto de ley, que recordemos ingresa el gobierno al tratarse de una temática que es de seguridad social. Entonces, cuando se trata de un tema de seguridad social, es el gobierno el que tiene que tomar la iniciativa para alguna modificación, que en este caso fue la ley corta de ISAPRES. ¿Y por qué entonces le están pidiendo los parlamentarios explicaciones, en su mayor parte, a la Superintendencia de Salud? Bueno, porque al final era este órgano, esta institución parte del Ejecutivo, por cierto, el que se encargaba de aprobar o rechazar el plan de pago que las mismas ISAPRES le tenían que proponer. Esto pasaba en un proceso. La ISAPRE tenía tiempo, luego de que se despachara esta ley, de revisar todas las cuentas y también las deudas que tenían con los diferentes afiliados. Luego eso pasaba por un consejo consultivo que justamente se forma para que las ISAPRES puedan cumplir también esta, digamos, este requerimiento, esta promesa que se tiene con la ley corta de ISAPRE, y posteriormente esto pasaba a la Superintendencia de Salud, que era finalmente el órgano que aprobaba o rechazaba cuál iba a ser el plan de pago que las ISAPRES se proponían. Es por eso que desde el Congreso y específicamente en la Comisión de Salud se trata de responsabilizar a la Superintendencia de Salud, y es por eso que lo habían invitado a la comisión para entregar mayores explicaciones sobre los criterios que se establecieron para tomar esta decisión y que no hubiera finalmente un piso de un monto establecido para pagar estas 156 cuotas en algunos casos. Sobre eso tuvo, bueno, bastantes reacciones y podríamos decir comentarios en la Comisión de Salud del Senado, ya que, bueno, no atendió y no acudió, digo, a esta sesión ni la ministra ni el superintendente. Por lo tanto,
tanto, comenzó la sesión y de lo primero que se habló fue justamente de cómo se están haciendo estas devoluciones de dineros que habían sido cobrados de manera excesiva por parte de las ISAPRES en los últimos años. Vamos a pasar a revisar qué dijeron los miembros de esta comisión, el senador Francisco Chaguán de Renovación Nacional y también el senador Juan Luis Castro del Partido Socialista sobre esta situación que aqueja ya a miles de afiliados de ISAPRE que pretendían entonces recibir estas devoluciones. Pasemos a revisar sus declaraciones. Quien aprueba los planes de ajuste y pago son justamente el superintendente de salud con la escucha activa del Consejo Consultivo. Y por tanto, más allá de los plazos, de los tiempos disponibles para los efectos de proponer un plan de pago y ajuste, quien resuelve el plan de pago y ajuste es el superintendente de salud. Queremos saber cuáles eran los planes de ajuste y pago. Queremos saber cuáles fueron los criterios para determinar finalmente la vergonzosa e indigna devolución que están haciendo justamente al menos 3 ISAPRES en particular. Creo que no es favorable la evaluación cuando hay miles de cotizantes que se han enterado en estos días de un modo, de un plan de devolución que francamente es inaceptable, es casi una provocación a la inteligencia humana, ¿verdad? Decir que se van a devolver 100 pesos mensuales por 100 meses, cosas de ese tipo, que todas pasaron antes por un consejo consultivo definido por ley y después por el superintendente de salud. Se deja que las ISAPRES con muy poco espíritu de colaboración colocan y chutean para el futuro una deuda que es de 1.400 millones de dólares inicialmente y que tiene que ser saldada porque eso es un caso judicial que fue el origen de la ley corta y por lo tanto debe cumplirse a lo menos satisfaciendo la dignidad de la gente que sabe que le cobraron de más y que tiene que retornar. Ahora, una pregunta que se pueden hacer que nos están viendo es justamente, bueno, ¿por qué, por ejemplo, el senador Francisco Chaguán de Renovación Nacional hoy critica lo que de alguna manera no estaría realizando la superintendencia o no habría realizado la superintendencia de salud al rechazar estos montos que de hecho la ministra Janet Jara decía y los criticaba, los calificaba que eran montos bastante vergonzosos, lo podríamos poner de alguna manera en las palabras exactas de la ministra del Trabajo, pero finalmente estos montos tienen que ver justamente por los plazos que se establecieron. A ver, si bien desde el gobierno, por ejemplo, y el Ejecutivo, la crítica ha sido hacia el Congreso, esta pelea que estábamos hablando entre los parlamentarios y el Ejecutivo. Bueno, si bien se le culpa al Congreso de haber aprobado un proyecto de ley, la ley corta de ISAPRES, con un plazo máximo de 13 años, la crítica justamente está desde el Ejecutivo a los parlamentarios por haber aprobado ese plazo, porque de alguna manera dicen desde el Ejecutivo sería la responsabilidad del Congreso que ese plazo haya sido tan amplio y que de alguna manera eso haya resultado en estos pagos de aproximadamente 1.000 pesos en el caso de algunos afiliados menores de 65 años. Por su parte, el Congreso culpa al Ejecutivo, específicamente a la Superintendencia de Salud, porque era la responsabilidad, lo podríamos poner de alguna manera, de la Superintendencia de Salud de aprobar el plan de pago que le proponían las diferentes ISAPRES, eso pasando obviamente por el Consejo de Consulta que se había establecido. Ahora, durante esta jornada, si bien no hubo declaraciones de Víctor Torres, el Superintendente de Salud, lo cierto es que sí dio una entrevista en Tele 13 Radio y decía, bueno, que la normativa de la ley corta de ISAPRES no permitía imponer un piso para los montos más bajos. El impacto de las devoluciones en lo masivo podría afectar el flujo de caja y los indicadores financieros. Cada ISAPRE presentó su propuesta en base a sus capacidades y nada impide que si mejora su caja puedan ofrecer condiciones más favorables para los afiliados. Entonces, de alguna manera también desde la Superintendencia de Salud, podríamos decir, no se responsabilizan de estos pagos que se están realizando, de estas devoluciones, porque decían entonces que en la ley no estaba especificado si es que efectivamente había un piso para estos pagos. Decía Víctor Torres, el Superintendente de Salud, que efectivamente no había un piso y es por eso que ahora en la Cámara de Diputados, hace unos momentos, la bancada de demócratas, de hecho la diputada Joana Pérez, comentaba que ellos van a instruir a que el presidente pueda presentar un proyecto de ley que modifique ya el proyecto de ley corta de ISAPRE. ¿Por qué se lo solicita al presidente?
importante porque justamente hablábamos de que el Ejecutivo es quien tiene que tomar la iniciativa cuando son casos de seguridad social, como lo son, por cierto, los seguros de salud de la esfera privada con las ISAPRES. Es por eso entonces que esta pelea se da en dar las responsabilidades al Congreso o al Ejecutivo. Al Congreso entonces hablamos de este plazo que se estableció, que de hecho promovieron parlamentarios de oposición, entre ellos el senador Francisco Chaguán, este plazo de 13 años que finalmente se estableció, y desde el Congreso entonces culpabilizan en su mayor parte a la Superintendencia de Salud por haber aprobado el plan de pago que les presentaron las diferentes aseguradoras de salud privada. Vamos a pasar a revisar también más reacciones que hubo en esta comisión de salud, que como ya decía fue un tema que se trató con bastante detención al inicio de esta sesión, así que vamos a pasar a revisar cuáles fueron las palabras de el senador Gaona, quien preside la comisión de salud, y también de la senadora Órdenes. Pasemos a revisar las declaraciones. Pudiendo hacer un plan de pago y ajuste distinto, la superintendencia aprobó estos tipos de pago y planes de esta manera, porque otras ISAPRES hicieron una cosa distinta. Y por lo tanto me gustaría a mí saber, y por eso es muy importante lo del superintendente. La idea es convocarlo mañana al superintendente a las 15 horas para que pueda venir a darnos cuenta de cómo se aceptaron y por qué se aceptaron esos planes de pago. Pues finalmente la legislación daba los espacios, pero quien definía cómo se pagaban estas devoluciones, cuáles eran los planes y cuál era el ajuste, y cuánto iba a ser el monto de la prima extraordinaria, era la Superintendencia de Salud. Así que va a ser bueno escucharlo. Nos enteramos por la prensa de devoluciones paupérrimas a aquellos afiliados que tenían que recibir las devoluciones por cobro excesivo de las ISAPRES con el tema de la tabla única de factores. Y acá hay varias dudas, porque nosotros entregamos las facultades al Ejecutivo, en particular a la Superintendencia de Salud, para el tema del plan de pago y ajuste. Quiero recordar que está la figura del Consejo Consultivo. Claramente, la carta que han recibido los 700.000 afiliados en Chile no resiste ningún tipo de análisis. Por lo tanto, yo creo que esta conversación más profunda la tenemos que realizar con la presencia del Ministerio, en particular con el Superintendente de Salud. Ahora, lo que no es obligatorio, o sea, está bien, no se establecía ningún criterio, ninguna fórmula, pero cada ISAPRE verá si es irrisorio lo que está proponiéndole a sus afiliados o no. Te pongo mi caso. En mi caso me iban a devolver 500 pesos mensuales. Me van a devolver todo junto una fecha de diciembre, y que serán 4.500 pesos en total. Pero no me van a pagar los 500, o menos mensuales por 120 meses. Claro, de alguna manera también eso es la crítica que se le hace a justamente la decisión que tomaron las ISAPRES cuando le proponen este plan de pago al Consejo Consultivo y también después a la Superintendencia de Salud, que finalmente, si es que son montos menores, hablamos de montos menores cuando son afiliados menores de 65 años, ¿cierto? Por ejemplo, en esos casos, lo que le preguntaban los diferentes parlamentarios directamente a la Superintendencia de Salud o directamente a las ISAPRES era, bueno, ¿por qué en esos casos no se puede pagar el monto total? Y de alguna manera también, durante esta jornada, lo responde Víctor Torres, el superintendente de salud, y dice que era por un problema de flujo de caja de las mismas aseguradoras privadas, y que también por edad y también por montos más grandes a devolver, se iba a priorizar a las personas que son mayores de 65 años. Recordemos también el plazo para pagar esa deuda de ese grupo etario es menor al de 13 años. Hablamos de 13 años cuando son menores de 65 años los afiliados, que son las personas que tienen montos de deudas menores a las personas que son mayores de 65 años. Ahora, también desde el Ejecutivo, si bien fueron, podríamos decir, silenciosos durante la mañana, luego aparecieron con fuerza. Habló sobre esto la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, también habló desde la Araucanía la ministra de Salud, Jimena Aguilera. O sea, tuvimos bastantes declaraciones ya por parte del Ejecutivo, pero en un comienzo solamente se reiteraba por parte, de hecho, del ministro de Hacienda, Mario Marcel, ayer en Tolerancia Cero, junto a nosotros, que durante todo el plazo de devolución de las ISAPRES, o sea, por los 30 años de devolución, no pueden retirar utilidades. Es decir, que mientras más largo el plazo de devolución,
más demoran las ISAPRES en la posibilidad de retirar sus utilidades, algo que decía durante la jornada el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que de alguna manera responde a las dudas de que, bueno, las ISAPRES quizás están haciendo esto, podríamos decir, para perjudicar a la ciudadanía, que puede ser una de las ideas que se puede estar haciendo la ciudadanía, los afiliados de estas aseguradoras privadas. Y bueno, el ministro Marcel entonces viene de alguna manera también a quitarle la responsabilidad a las ISAPRES, porque a las ISAPRES no les beneficia pagar estas cuotas en un plazo de tiempo tan extendido, justamente porque no pueden retirar las utilidades. Así que, como ya decía, se está de alguna manera encontrando a quién puede ser el responsable en estas ínfimas cuotas que se están pagando a los menores de 65 años y quienes ya han demostrado bastante descontentos sobre aquello. Bueno, yo decía que habló la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y la verdad es que también le golpeó a la oposición por la decisión que habían tomado en un comienzo cuando se tramitó la ley corta de ISAPRES en extender este plazo de pago a 13 años. Vamos a pasar a revisar cuáles fueron las declaraciones de la ministra Vallejo y también cuál fue la réplica que hubo por parte de la presidenta de Demócratas, la senadora Jimena Rincón. Es cosa de revisar las actas, incluso hay videos que dan cuenta de que tanto la mutualización, que nosotros no la permitimos porque significaba reducir la deuda de los usuarios, como la extensión de los plazos son propuestas que fueron impulsadas, sostenidas y puestas como condición incluso de aprobación de los senadores de Chile Vamos y de Demócratas. Lo que pasa es que nosotros no tenemos las mayorías parlamentarias, entonces para poder sacar un proyecto de ley necesitamos de los votos también de Chile Vamos, y en esa discusión rechazamos la mutualización y se tuvo que considerar esa ampliación de plazo porque era condición sine qua non para aprobar una ley corta que si no se tenía no se cumplía el fallo. Después se pasan las cuentas y el gobierno es experto en pasarla con su vocera de gobierno, traspasando los problemas a este Parlamento y a la oposición, porque además tratan de blindar a sus adherentes. Y me parece que no es justo, y lo digo por el tema de la ley de ISAPRES. Se legisló en el sentido que el gobierno quiso. No es lo que nosotros planteamos hace más de 2 años. A lo mejor la historia sería distinta y los resultados también. Claro, pero la respuesta que da la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, a esa misma interpelación de Jimena Rincón era que justamente, bueno, el gobierno tuvo que aprobar la ley corta de ISAPRES, obviamente porque vencía el plazo del fallo de la Corte Suprema por la tabla única de factores, y además de alguna manera lo tuvo que aprobar como un todo, y en ese todo estaba el plazo de los mismos 13 años que habían propuesto por parte de la oposición. Mañana, de todas maneras, se va a tener más información sobre esto, porque en primer lugar va el superintendente de Salud, también se está esperando la confirmación de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, a la Comisión de Salud del Senado para entregar estas explicaciones que le solicitan los parlamentarios. Y además se están anunciando también hace unos momentos en la Cámara de Diputados que van a llevar adelante una interpelación a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, entre otros temas, justamente por el pago de estas devoluciones de las ISAPRES. Hasta el momento llevaban 52 firmas, así que también vamos a estar atentos si esa interpelación se concreta este miércoles. Bien, Colomba Eichholz, muchísimas gracias por traernos este tema que tiene bastante molesto a un buen número de personas. Muchísimas gracias.